has abandonado. El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora se está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12 mientras comían. Dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarse uno tras otros: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mal le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga. Estamos escuchando ya la versión de Mateo. Ayer escuchamos la versión precisamente de Juan, el apóstol, el discípulo amado. Y hoy Mateo, estamos en la escena todavía de la última cena, pero la iglesia en estos 3 días ha puesto de relieve la figura de Judas, como digo yo, del Señor Judas, el apóstol, el traidor, todas las categorías que cuando uno dice, a uno lo estigmatizan para toda la vida, ¿no? Pobre Judas, toda la vida lo vamos a recordar en esa escena terrible de la traición. Hoy ya el Evangelio de Mateo es muy específico, hablando que buscaba la forma de entregarlo porque ya había hecho un acuerdo de las 30 monedas de plata. La palabra hoy, realidad. Esta es la realidad del ser humano. Esta realidad que escuchamos, cuando uno le quita ya el contexto religioso, espiritual, nos encontramos en la escena de lo que el ser humano es capaz de hacer, no por amor, sino por deseos humanos. Y los deseos humanos son eso: lo material, el bienestar, muchas veces el reconocimiento. Parece que Judas tenía ya un concepto político distinto al de nuestro Señor. ¿Se acuerdan? El bandido Barrabás era otro líder también político. Judas tenía otro concepto político, el mismo Pedro. Entonces esa realidad uno no la toca en lo espiritual, porque en lo espiritual el conflicto de hablar de lo social y de lo político nos hace muy frenados, ¿no? Porque uno sabe que esto no es tan fácil. Sin embargo, la realidad es que nosotros tenemos una forma de pensar. Muchas veces salimos de la Eucaristía, estamos en un momento espiritual bello, y después uno como que vuelve a esa realidad humana del conflicto, del deseo, del alegato, del argumento, de la ideología política, de ese deseo económico. Entonces allí es donde está el problema de fondo. ¿Cómo hacemos para que lo espiritual tenga repercusiones en la realidad? Entonces ya no estamos en la época de antes, cuando seguramente en los pueblos el sacerdote se creía la autoridad máxima y daba dirección, ¿no? El domingo, ¿no? Entonces predicar era señalar. Y hay de aquellos que viven amancebados, y hay de aquellos que tal cosa. Entonces el padre le ponía acento, pues, de inquisición. Y aquellos que viven. Y todo el mundo: ay, qué miedo. Habló el padre. ¿Se acuerdan? A todos nos tocó esa época. Entonces era como Semana Santa, sí que venía el discurso de las 7 palabras, era todo un contexto político para hablar de cada cosa.
Entonces resulta que nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar que no es solamente el concepto desde lo humano, sino el concepto espiritual que transforma la realidad humana. Y valdría mucho para cada uno de los ejercicios que uno va haciendo en su vida diaria. Por eso tan bonito, yo he asistido a juntas de empresas y de grandes empresas, donde lo primero que dicen: Padre, ¿puede hacer una oración? O sea, están todos los ejecutivos, están los de la mesa directiva, inician con una oración. Vamos a pedir discernimiento, que esta junta tenga claridad de lo que estamos haciendo, que Dios nos ilumine por nuestros empleados, que nuestra empresa tenga claridad hacia el presente y futuro. Entonces allí uno se da cuenta que hay una repercusión espiritual importante. En la política también. Lo que pasa es que hoy con esta libertad religiosa, entonces si ven el sacerdote, entonces tiene que ir el pastor y tiene que ir el ateo, y en todo el mundo se forma un problema gigantesco. Aquí en la gobernación del Valle del Cauca, una señora hizo quitar todo, puso una demanda, hasta el cuadro del Papa hubo que quitarlo cuando es un contexto cultural de un personaje que visitó. Tenemos un concepto tan importante y culturalmente referente, muy importante cultural, como es el Señor de los Milagros. Pues no, hay que quitar. Miren ustedes lo que hace la parte ideológica. Entonces ni siquiera reconocemos el contexto histórico porque anteponemos nuestros deseos personales. Entonces la gobernación del Valle había una imagen de una figura que es supremamente tradicional, como es el Señor de los Milagros. Ah, no hay que quitarlo porque eso va contra un Estado laico. Pues sí, pero es que el Estado laico tiene también elementos culturales laicos. Si no, entonces no tuviéramos museos, no tuviéramos parques, no tuviéramos elementos externos que nos representan en esa parte cultural de lo que ha sido el proceso de la vida. Allí quiero ser muy crítico en eso, porque es que el mundo de hoy quiere quitar todo lo que sea la cultura cristiana. El proceso histórico tiene referentes históricos. Entonces eliminemos los festivos, quitemos los días de fiesta, quitemos Jueves Santo, Viernes Santo y todo el mundo a trabajar. Ah, ahí sí no, no. Ahí sí no. ¿Cómo se le ocurre? Son nuestros derechos adquiridos. Miren cómo es el ser humano, ¿no? Entonces cuando ya le tocan esos derechos adquiridos, ahí sí ya es otra cosa. Entonces allí es donde tenemos que ir avanzando en conciliación de la realidad. Y lo digo con todo el respeto y la claridad, porque si nosotros no somos capaces de conciliar realidades, entonces nos vamos a ver enfrentados a que lo espiritual es de segunda mano y los que celebran las cosas espirituales son retrógrados. Cuidado, no nos dejemos tratar ni de segunda mano ni de retrógrados. Tenemos claridad de conciencia, tenemos respeto a las normas, pero tenemos también un objetivo claro. Y ese objetivo desde Dios es todo un camino que tiene que ver con la realidad que hoy asumimos. La realidad que el creyente también es capaz de transformar, pero que el creyente también es capaz de visibilizar. Nosotros tenemos que dar una visión como creyentes. Si no, entonces, tranquilo Judas, haga la traición, venda a su maestro y deme unas moneditas a mí y todos quedémonos calladitos. ¿Cómo se llama eso? Corrupción. Allí hay corrupción. El corrupto de los 12 es el señor Judas, que vendió su conciencia por 30 monedas de plata. Esa es la corrupción. Entonces, esa realidad no nos gusta hablarla, porque nosotros queremos ver lo otro, al Jesús que hace milagros, al Jesús que sana, al Jesús que pasa haciendo mil cosas. Pero cuando tenemos que ver al ser humano que escucha de Dios, que come de la misma mesa y que hace todo lo contrario, es mejor lavarme las manos como hizo Poncio Pilato. Yo me lavo las manos, conmigo no es. Esa es la realidad más difícil. Si realmente la espiritualidad cristiana nos compromete para vivir como Dios nos está pidiendo, o estamos haciendo lo que hace Judas, hace lo contrario a todo lo que le ha explicado nuestro Señor. Entonces la conciencia nuestra también es realidades, no solamente para defender un cuadro, sino para defender lo que uno está
viviendo en su realidad, para defender el proceso cultural histórico, para defender esos principios que hoy nosotros también tenemos como un referente de honestidad, de verdad, de justicia, de paz, de reparación. Entonces los cristianos católicos, y ojalá todos los cristianos, seamos conscientes que estamos en la construcción del reino de Dios. Por eso les decía ayer, esta semana no es una semana para hacer novenas ni para hacer jaculatorias extrañas, sino para centrarnos en el pensamiento y en la vida de Jesucristo, el Señor. Y allí es donde está el punto más difícil. Cuando uno tiene que centrarse en Jesucristo, uno tiene que confrontar su realidad cristiana, y por eso el Viernes Santo es un momento también de reparación del pecado humano, de aquello que uno no ha hecho correctamente ni ha hecho en el nivel que se necesita, porque uno también tiene que tener un nivel. El nivel nuestro no es abajo, el nivel nuestro es arriba, la santidad. Así que dejemos que este día miércoles vaya haciendo de nuestra experiencia una experiencia también de construcción. A las 7:45 p.m. hora de Colombia vamos a tener un retiro, silencio, un poco de música, un salmo que nos lleve a prepararnos a estos 3 días que vienen. Jueves eucarístico, viernes penitencial y sábado de la Pascua de la Resurrección. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Perdona a tu pueblo. Ahora dilo en primera persona. Perdona mi vida, Señor. Perdona mis errores. Perdona mi falta de coherencia. Perdona mi falta de conciencia. Perdóname porque me ha dado pena confesar que soy creyente. He guardado silencio cuando han preguntado sobre la fe. He tenido vergüenza de decir que soy cristiano católico. Me ha dado pereza la Eucaristía. Ha podido más la soberbia en las juntas, en las reuniones de alto nivel, y no me he dejado llevar de tu presencia. Te pido perdón en este miércoles santo, porque también he caído en la tentación de traicionarte, de no vivir lo que tú me has enseñado. Te pido perdón por mi negligencia, cuando pudiendo hacer no lo he hecho el bien. También por mi indiferencia y arrogancia en aquellos compromisos cristianos que tú me has pedido, debo asumir. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pueden sentarse.